para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Ahora vamos a platicar de un tema muy bello. Se trata de uno de los mayores retos entre las personas con discapacidad. El mundo de las familias donde nace un hijo con discapacidad es enorme, enorme. Y cada historia es todo un universo, cada historia es de dolor y de amor intenso, profundo, alto, ancho, impresionante. Pero hay casos muy especiales de niños sordos, ciegos. ¿Se acuerdan de Helen Keller, por ejemplo? Y entonces esas historias que nos maravillan porque nos hacen ver que en verdad usamos menos del 5% de nuestras capacidades humanas. Todo lo que se logra hacer con un niño sordo ciego para lograr la comunicación, la interacción con el mundo exterior es impresionante. Así que para hablar de ello he invitado a dos instituciones muy lindas, son Chipi y Asomas. La primera que conocí fue Chipi, después se creó Asomas, después ellas se encontraron en el camino y qué bendición porque hacen alianza al saber que son muy pocos los especialistas dedicados a niños sordos y ciegos. Están con nosotros Leticia Galíndez Felker, ella es presidenta de los dos patronatos, de Asomas IAP y de Chipi IAP. Y está con nosotros Jessica Herrera, que también es coordinadora académica de las dos instituciones. ¿Cómo están, Leticia, Jessica? Buenos días. Muy bien, bien, muchas gracias. gracias por la invitación. Pues qué gusto, es una fiesta tener dos instituciones que se reconocen, se encuentran, dicen, tú haces lo mismo que yo, qué maravilla, hagámoslo juntas. Eso no pasa todos los días en este país. Pues no, y lo que hemos visto es que las alianzas es lo que da la fortaleza, ¿no? Nosotros, Asomas, conoce a Chipi hace 10 años, precisamente cuando iniciamos en este camino. Chipi lleva ¿cuánto tiempo? 31 años. Exacto. Sí, ellos inicialmente habían atendido a chicos con ceguera y con problemas de deficiencia mental. O autismo, ¿verdad? Sí, multidiscapacidad, pero básicamente su especialización era la parte visual con la parte intelectual. Nosotros nacemos porque vemos la necesidad de dar atención a chicos con sordoceguera y nos damos cuenta que en México no había instituciones donde tuvieran un modelo de atención específico. ¿Qué es lo que pasa? Que en el camino pues vas recibiendo a los chicos, vas viendo que hay una necesidad, pero no había un modelo como tal. Y entonces contactamos a los líderes mundiales, que son la Fundación Perkins Internacional, que está en Boston, en Estados Unidos, que precisamente fue la escuela de Anne Sullivan y de Helen Keller. Ahí estudiaron estas dos personas. Helen Keller conoce a Conrad Hilton y hacen una fundación. Conrad Hilton les da un fideicomiso para hacer una fundación para atender a personas con sordoceguera y posteriormente también a personas con multidiscapacidad. Traemos el modelo de atención a México y es en donde conocemos el trabajo que hacía Chipi y que tenía también a chicos con multidiscapacidad. Y ahí adopta también Chipi el modelo de atención de Perkins. Entonces éramos las dos instituciones que teníamos este modelo de atención y que estábamos realmente pudiendo desarrollar las habilidades de las personas con sordoceguera y una opción para estas familias, ¿no? Que ya sus hijos tuvieran un lugar donde pudieran ser atendidos. Me encanta. ¿En qué consiste este modelo de Perkins? Bien, el modelo es empezar con la comunicación con nuestros niños. El sordoceguera y la multidiscapacidad, el principal obstáculo que pone a nuestros niños es que no se pueden comunicar y no se pueden mover. Entonces, donde tú dejes a un niño, ahí se va a quedar todo el tiempo. O sea, él no tiene su brazo, la extensión de su brazo es su mundo, o sea, no puede abarcar más. Entonces iniciamos con el modelo de Van Dyke, que es el modelo que nos enseña Perkins, que es a través del movimiento empezar con una comunicación formal. Ellos se comunican de forma informal, llanto, autoagresiones, agresiones, gritos y balanceos. Entonces nosotros nos metemos a su mundo, o sea, me empiezo a balancear con él, empiezo a formar parte de su mundo para después sacarlo y darle una comunicación formal. Me encanta, es
hermoso. Y esto ya lo hacían en Chipi por intuición tiempo antes, ¿no? Sí, Atrás. sí, siempre trabajamos padres de familia y maestros por intuición, o sea, creo que esa es la forma de que sacamos a los niños adelante, pero después ya tenemos la teoría que, bueno, nos va a dar la fundamentación de lo que estamos realizando. Y que la teoría es un aplauso, porque ya estaban haciendo de algún modo estos intentos. Sí. ¿Por qué sucede que una persona sorda, ciega, no atendida, acaba con autismo, con manifestaciones de autismo? Bien, el problema es que como no pueden acceder al sonido de las personas, la voz, los ruidos del ambiente, ellos empiezan a centrar su atención en ellos mismos, en su persona. Entonces no les interesa que los toquen, que les pongan otro tipo de actividades, porque ellos pues no les refiere nada, no tienen esos conceptos todavía. Entonces se presenta una conducta autista, sin ser autistas, pero porque el contacto físico para ellos es como una agresión, porque no hay una anticipación de lo que va a suceder. Entonces, como a ellos los tocan, los manipulan, les dan de comer, los cambian, sin avisarles, ellos lo toman como una agresión. Ahora, si fuera un descubrimiento el que un niño sordo ciego tiene manifestaciones autistas y con esta metodología logra sacarlo de esas actitudes autistas para que comience a aprender un lenguaje de comunicación con el cuerpo, ¿no podría practicarse un poco eso con los que sí son autistas? Sí, el modelo de atención puede abarcar desde un niño con síndrome de Down, el sordo ciego, el niño con multidiscapacidad y el autismo. Qué gusto. ¿Y han estado en conversaciones con organizaciones dedicadas a niños autistas? Como hemos recibido a niños que tienen el diagnóstico por medio del doctor que es autista, entonces hemos con otras fundaciones que atienden al autismo, entonces tenemos el contacto. A lo mejor no llevamos el modelo como tal en esta institución, pero sabemos que es un modelo similar, entonces es beneficiar al niño con este modelo. Entonces sí tenemos contacto con Domus, por ejemplo, que es una institución que atiende la más grande el autismo. Uh-huh. Ahora, a nivel nacional, ¿cuántos niños sordo-ciegos se tiene conocimiento que viven en este país? Fíjate que ese es un dato muy interesante. No existen estadísticas en México sobre el número de personas con sordoceguera o con multidiscapacidad. Es un problema que hemos visto desde hace muchos tiempos y que hemos tratado de tomar acciones. Nosotros también hace 7 años más o menos creamos la Red Nacional de Sordoceguera y Discapacidad Múltiple en alianza con la Secretaría de Educación Pública, con Perkins Internacional, las SOMAS y Chipi, y empezamos a crear estadística de cuántas personas con multidiscapacidad y sordoceguera existen. No hemos llegado a un número concreto. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a través de la red con la Secretaría de Educación Pública. La última vez teníamos datos de 6,000 personas más o menos registradas. ¿Entre qué edades? A nivel escolar, a nivel escolar. ¿De primaria? Claro, faltaría cuestiones, por ejemplo, el sector salud, DIF y instituciones privadas para empezar a tener datos más confiables. Son 6,000 personas registradas a nivel escolar y estamos hablando de primaria o preescolar y primaria, máximo, ¿no? Primaria. ¿Y quiénes los están atendiendo? Esa es la gran pregunta. ¿Quiénes están haciendo algo por ellos? Claro, ellos asisten a los CAM, Centros de Atención Múltiple, y son maestros especialistas. Muchos de ellos son maestros de escuela regular, los que brindan esta atención. No es adecuada, por supuesto, porque nuestros niños requieren de un programa individual por las características. Y bueno, ahí nos dimos cuenta por medio de la red, en las visitas, que los diagnósticos están mal. Entonces llega un maestro, me manda la ficha de este niño considerado como multidiscapacidad, y la verdad, cuando ve los papeles y los documentos, es que no, me canaliza un niño ciego con crisis, y la crisis no es una discapacidad. Entonces ahí la cifra es la que está mal, ese no es real por el tipo de diagnósticos que existen. Bueno, es que debe haber mucha confusión, ¿no? Porque una discapacidad no atendida genera otras discapacidades, lo que no se usa se atrofia, ¿no? Si una persona no está desarrollando todo su potencial, parecerá que tiene discapacidad intelectual, pero no es que tenga, sino que nadie le enseñó a leer y escribir, ¿no? Exacto. Entonces se van generando un montón de discapacidades, que quiere decir alteración en las capacidades. Se alteran las capacidades por falta de estimulación. Sí, así es. Entonces, al no tener el diagnóstico real, entonces, bueno, la población aumenta.
Ajá, pero sabemos que la población de sordoceguera es hablar de un niño que tiene pérdida visual a diferentes grados. Puede ser percepción de luz, sombras, bultos, o a 20 centímetros de su cara que tenga una buena visión. Puede ser débil visual nada más. Exactamente. Y si tiene la hipoacusia, también severa, moderada o profunda, y también es considerado como sordo-ciego. Entonces, lo que hay que hacer son los potenciales evocados al nacer, claro. o al año. ¿Cuándo es que es posible hacer esto? Lo más recomendable es a partir de los 7 meses, que es cuando ya se da una respuesta. Los potenciales son mucho más confiables porque van directamente el estudio al sistema nervioso. Bueno, yo di por hecho que todo el mundo sabe que son potenciales evocados, pero hay que explicarlo, por favor. Bueno, es un estudio que se hace directamente al sistema nervioso, o sea, es como una tomografía, pero con las conexiones directamente en el cráneo, para que, bueno, registre el sonido o el impacto visual que tiene el niño. Entonces se va registrando como el ritmo cardíaco. Si tiene un poco de visión, bueno, el registro se va a marcar. Entonces ahí se da cuenta uno qué tanto ve este niño. En el caso de ustedes, ¿tienen cerca a un familiar, un hijo, un hermanito, un sobrino con esta discapacidad de sordoceguera? No, fíjate que Asomas nace más bien no por una cuestión familiar, sino por ver la necesidad de que había de atención. Mari Carmen Galíndez, que es fundadora de Asomas, trabajaba como directora de la Escuela Nacional de Ciegos. Llegaron un par de niños con sordoceguera. Como siempre decimos, no te preocupes, yo te canalizo a alguna institución que te pueda atender, y fue cuando vimos que no había ninguna institución, y de ahí nace atendiendo a 3 chicos. Muy bien, vamos a un corte y regresamos.
Continuamos y aquí lo más importante es que cuando nace un bebé se considere que ha nacido un ser humano que es esperanza para el mundo entero. Entonces no se puede tomar a la ligera, es darle una bienvenida así impresionante desde los hospitales de la Secretaría de Salud, desde la Secretaría de Educación Pública, los sistemas de estimulación temprana, que hay servicios públicos y privados, en fin, es hacer fiesta y girar en torno a ese bebé que se va formando como un ser humano. Resulta que los diagnósticos tardíos lo que ocasionan es que es el detrimento de todas las habilidades cognitivas, sociales, afectivas, emocionales, espirituales, comunicativas de la persona que tiene alguna discapacidad, no tenía todas, pero resulta que las tiene todas por un diagnóstico tardío, ¿no? Que se ha ido atrofiando. Cuéntanos el caso de Chiapas, por ejemplo, es un caso no necesariamente de personas con discapacidad, pero resulta que los tildan de niños con discapacidad intelectual, pero es porque no se les ha educado. Sí, fíjate que parte del impacto grande que tiene Asomas y Chipis son las capacitaciones que se dan a nivel nacional a especialistas que llegan a tener chicos con estas características de personas sordociegas. Hablábamos de la red de sordoceguera, bueno, pues Asomas y Chipis son los especialistas que capacitan a docentes para que tengan precisamente un modelo de atención adecuado y de poder desarrollar las habilidades de las personas con sordoceguera y multidiscapacidad. Gracias a esto, una empresa nos contacta, una empresa que tiene un grupo de responsabilidad social fuerte, nos contactan porque detectan en una comunidad en Chiapas, a las faldas del volcán Talquián, en la frontera con Guatemala, una zona muy pobre. Una zona muy pobre, aislada, detectan en la escuela comunal a 15 niños con discapacidad. Entonces, a la hora de hacer un proyecto productivo con cafetales, pues resulta que van a la escuela a conocerla y la maestra se acerca y dice, ayúdenos o ayúdenme porque soy la responsable de chicos, de 15 niños con discapacidad. Al conocer que nosotros tenemos especialistas en todas las áreas, nos contactan, vamos a una primera visita y sí nos damos cuenta que es muy factible y muy probable que estos niños que están etiquetados con problemas de aprendizaje, problemas intelectuales, pues no son problemas, realmente no es una discapacidad, sino ha sido una falta de estímulo y de estrategias de aprendizaje correctas, ¿no? Y lo que hablábamos, no tenemos las herramientas, no utilizamos nuestras habilidades, pues se van atrofiando, ¿no? Claro, y ustedes como son especialistas en la formación integral de personas sordociegas, pues pueden hacer con cualquier niño lo que quieran. Claro. Pueden lograr maravillas con cualquier niño que no tenga discapacidad. Un chico con una sola discapacidad es todo un mundo de oportunidades, claro, ¿no? Porque realmente tienen el mundo puesto a sus pies. Y lo que nosotros vamos a hacer es vamos a dar las estrategias, vamos a preparar a estos maestros para que puedan ellos desarrollar sus propias herramientas estratégicas para trabajar con estos chicos, ¿no? Ahora, esta es la siguiente pregunta. Después de que acompañas en los movimientos repetitivos a la persona sordociega que ha caído en algunos rasgos autistas y que empiezas a jugar con él, a darte de piquetones en la cara como él lo hace, o sea, a reproducir los movimientos que él hace, para meterte en su mundo y sacarlo de ahí empieza el proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo hacen, Jessica? Así es. Empezamos a darle primero una forma comunicativa. De acuerdo a su diagnóstico y de acuerdo a sus resultados y sus habilidades, yo le voy a dar la forma comunicativa. Puede ser lenguaje de señas, pero va a ser en la palma de la mano, no va a ser en el aire como al sordo. Puede ser un calendario, puedo darle objetos concretos, puedo darle imágenes si es que tiene un buen resto visual, le puedo dar un tablero de comunicación. De acuerdo a las habilidades, yo le voy a dar esa forma comunicativa. La más difícil es el lenguaje de señas sobre la mano. Sobre la mano, sí. Esa es dirigida al sordo ciego. Porque al no ver, no va a imitar el movimiento de mi mano. Entonces yo hago la seña en el aire, entonces le hago comer, pero él no me va a ver, entonces yo lo hago en su mano para que imite el movimiento y después le acomodo su manita para que haga el movimiento él solo.
Entonces, esa es la forma en que vamos a trabajar. Y empiezas con temas básicos y urgentes, Básicos, ¿no? sí. Así como empieza el desarrollo del ser humano, todo es urgente, que le cambien el pañal, que le den de beber, que le den leche, que tiene frío, que lo abriguen, que lo destapen porque tiene calor. Todo es urgente en los bebés y así aprendemos a comunicarnos a partir de las urgencias y necesidades. Exactamente. Entonces empiezas con los temas de comer, baño, solicitar, rechazar, porque a veces te rechazan aventando las cosas, entonces yo le enseño que no se rechaza, solamente se retira o te diga que no. Entonces es baño, orientación y movilidad y la parte de vestido y desvestido, que apoyen a vestirse y desvestirse también para aprovechar esta parte de educación de habilidades sociosexuales, o sea, que tengan respeto a su cuerpo, que no se puede tocar, que nadie lo puede tocar. Aprovechamos todo. Qué bien. ¿Tú sabes estos lenguajes en la mano? No, fíjate que no, pero sí, no, como directora no estás obligada, ¿eh? Sí. No estás obligada. Sí, no. Pero ¿qué tal si ella un poco hace un ejercicio contigo? Por supuesto. Y nos van haciendo un ejemplo. Bueno, le voy a enseñar a ella cómo es la hora de ir al baño. Sí. ¿Me puedo levantar detenerle el micrófono? Sí. A ver, y nos vas explicando, ¿sale? A ver, me pongo de este lado aquí. Para una persona sordociega, y si es un niño pequeño de 9 años hacia abajo, voy a trabajar de forma coactiva, quiere decir que voy a trabajar atrás de la persona para que sienta toda mi voz, la vibración, los movimientos de mi cuerpo para que ella lo imite posteriormente. Entonces, yo le tomo sus manos. Tu pecho tiene que estar en su espalda para que sienta la vibración de tu voz. Entonces yo le voy a decir la indicación de baño, hago mi mano para que la toque, esta es la B, baño, y yo voy a hacer el movimiento. Después yo le acomodo su mano y le hago el movimiento. Baño, párate, vamos a ir al baño. Y van al baño y a fuerza